El fin de semana, mi niño, se habló mucho, sobre todo en tonos críticos, sobre el plan de paz que el gobierno de México iba a proponer ante la Asamblea General de la ONU para intentar terminar con los grandes males mundiales. El plan, de acuerdo con Presidencia y el propio Andrés, es crear un comité para el diálogo y la paz con el Papa Francisco, el Papa, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, y Narendra Modi, primer ministro de India. Este comité sería el encargado de negociar un cese de hostilidades a nivel mundial por 5 años y abrir un diálogo directo entre Rusia y Ucrania. Así por encimita, leyendo la propuesta, la verdad es que parece demasiado simplista e idealista el plan. Eso sería viable en un mundo de fantasía, en un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor. Pero en el mundo real, cuando tienes a un Putin invadiendo a otro país, un Xi Jinping enfrascado en una purga étnica, un Kim Jong-un y sus juguetes nucleares, no puedes pretender que acciones así de básicas funcionen. Entonces, para ver realmente cómo podemos entender esta propuesta de plan que va a hacer el gobierno de México, está con nosotros, y me da mucho gusto saludar, al internacionalista Fausto Pretelín, que ya ha estado aquí un par de veces con nosotros. Fausto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Bien? ¿Y tú? Todo en orden. Oye, ¿cómo enmarcamos este asunto del, entre comillas, plan de paz que está proponiendo el presidente, bueno, que va a proponer a la Asamblea General de la ONU el presidente López Obrador? Bueno, revela cierta ingenuidad, revela demasiada desconexión con la realidad política exterior, sobre todo en temas tan complejos como es la guerra allá en Ucrania. Es como si una persona nunca en su vida hubiera hecho ejercicio y de la noche a la mañana se le ocurre inscribirse a un maratón. Pues imagínate cómo le iría en ese maratón. Para de alguna forma tejer la política exterior o llenarla de contenidos rumbo a esta propuesta, el presidente López Obrador ya tuvo que haber enviado a Marcelo Ebrard a Kiev y a Rusia para platicar con los ministros de Exteriores de esos países y ver cuáles serían los mecanismos de salida de una crisis. Ya tendría que haber mandado a él, Marcelo Ebrard, a Turquía, que es un país que ya sentó a Ucrania y a Rusia al inicio de esta guerra, allá el 24 de febrero, lo sentó más o menos como en el mes de marzo. Tendría que negociar también con los europeos, que son los más afectados en este momento por el tema de las sanciones. Tenía que haber, pues, evidentemente lanzado propuestas importantes dentro del Consejo de Seguridad, que México pertenece, lo debes de saber. Entonces, pues, esto de que tenía, no lo hizo, y de alguna manera, pues, suena mucha, su propuesta es de buenos deseos, pero en realidad es poco sólida. Sí, justo lo que he leído, o sea, como muchos lo describen como respuesta a un concurso de Miss Universo. O sea, el decir así de, oye, pues es que, ¿por qué no dejamos de pelear 5 años? ¿Cómo no se nos había ocurrido antes, no? Sí. Mira, a ver, dentro de sus palabras, el presidente López Obrador está quizás un mensaje directo a Estados Unidos. Ha criticado a los países que han ayudado a Ucrania con las armas, pero no se lo dice de manera directa. Entonces, pues bueno, utiliza este tema en la política exterior para enviar este mensaje. Pero pues sí, es muy ingenua esta propuesta. Se necesita, insisto, una política exterior madura, profesional, algo que en los últimos 4 años pues hemos carecido. En realidad no le interesa al presidente de México el mundo. Si tú recuerdas, Carlos, el año pasado, en septiembre, desde el Castillo de Chapultepec, lanzó una propuesta de hacer una especie de Unión Europea en América Latina. Sí. Pues es evidente que sí sería muy interesante tenerla, porque pues ayuda a mejorar el estilo de vida, la calidad de vida de las personas. Sin embargo, es el presidente de México el último en que no le gustaría ceder soberanía. En Europa, la moneda es de saber que es el elemento tangible en donde se demuestra lo que es la soberanía. Casi 20 países tienen el euro y 27 países forman parte de la Unión Europea. Y si tú recuerdas, creo que no ha habido un solo país en América Latina que le haya dicho presidente de México, sí, estoy de acuerdo, queremos una Unión Europea. Claro, porque justo en la Unión Europea todos se tienen que ajustar, ¿no?, a las regulaciones de la Unión como tal. O sea, hay una cantidad de leyes que ellos no legislaron, pero que aún así tienen que cumplir. Y digo, sí tienes toda la razón con el tema de la soberanía. Oye, entonces, ¿le ves futuro a esta propuesta? No, al contrario, creo que Ucrania dinamitó esta propuesta que va a presentar Marcelo Ebrard a fines de esta semana ya en Nueva York, en la Asamblea General. La dinamita, y imagínate que el día de mañana Rusia aceptara la propuesta.
¿qué pasaría? Porque este es otro tema, un timing mal elegido. La semana pasada Ucrania recuperó alguna parte de su territorio en la parte este de Ucrania y no es el momento precisamente que de alguna manera quisiera detener Ucrania. Y entonces, pues, es otro elemento más, una rayita más, entonces no se le ve futuro. Ok. Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver qué sucede justo al final de la semana en la Asamblea General de la ONU. Por lo pronto, Fausto Pretelín, muchas gracias por estos minutos para Palitos y Bolitas. Hasta pronto, Carlos. Buenas noches. Fuerte abrazo, Fausto. Muchas gracias.